Centro Cristiano Amigos. Dios es bueno y todo el tiempo Dios es muy, muy bueno. Nos da mucho gusto que estén con nosotros esta tarde ya, tarde de domingo de resurrección. Y yo quiero compartir contigo un mensaje que honestamente estaba tentado como que a cambiarlo, porque lo sentí como muy pesado en el primero. ¿Cuántos estuvieron en el primer servicio? Y fue algo un poco teológico. Honestamente, para mucha gente como que dice, no comprende, a mí no comprende. Pero creo que es importantísimo que tú y yo podamos poner estas bases, porque, ¿sabes? Algo que nos diferencia, y quiero decirlo con mucho respeto, quiero decirlo con mucho cuidado, del resto de las religiones, y no es porque esta sea una religión. Obviamente hemos aprendido que nosotros seguimos a Jesús, el Hijo de Dios, a quien estamos celebrando por su resurrección, muerte, sepultura y resurrección. Pero algo que nos diferencia del resto, pónganme mucha atención a esto, es que nuestra fe no es una fe vana, no es una fe religiosa, no es una fe intangible. Pudiera sonar como coherente, pero es una fe que tiene un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús de entre los muertos. El apóstol Pablo dice que si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces nuestra predicación y nuestra fe serían vanas. Pero les tengo noticias. El hecho es que Cristo sí resucitó de entre los muertos y ahora está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Alguien puede exaltar y glorificar el nombre del Padre por esto? Vamos, exáltale. Así que antes de entrar al tema y antes de poner los puntos sobre las is, como decían por ahí, quiero dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando por primera ocasión a este lugar. Levante su mano si hay alguien aquí que nos acompaña por primera o segunda ocasión. Levante su mano, queremos saludarles. Mire cuánta gente hay, gente linda, gente hermosa. Vamos a darles un fuerte aplauso a toda esa gente que nos acompaña por primera o segunda ocasión. Y acompáñame con tu Biblia, porque esta tarde, a propósito del día de la resurrección, de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender y tenemos que conocer que esto realmente no se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana, sino que realmente estaba en el plan de Dios redimir a la humanidad. Esto de celebrar la resurrección no es algo que celebra la religiosidad, la religión o la iglesia. Es un hecho que ocurrió en la mente y en el corazón de nuestro Señor. Así que hoy quiero enseñarte y quiero que vayamos juntos a meditar la palabra de Dios. Así que hoy vamos a leer mucha Biblia. Quiero que te prepares con tu Biblia. Si no trajiste tu Biblia, júntate con un cristiano. Ellos siempre la traen descargada en su celular o tal vez la tienen todavía de manera física. Pero vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar y a meditar la palabra de Dios. El tema que quiero compartirte en esta tarde se llama En mi lugar. ¿Cómo se llama? Jesucristo tomó tu lugar y el mío para morir en una cruz y darnos salvación y vida eterna. ¿Decimos amén a esto? Pero esto no fue algo que se ocurrió de la noche a la mañana. Ya había un plan bien trazado y bien estipulado por Dios para este propósito. Quiero que cheques lo que dice Isaías capítulo 53. Y vamos a poner este momento, el fundamento, y después vamos a ir a otros pasajes. Quiero que te prepares con tu Biblia. Después nos vamos a ir a Lucas capítulo 23, después nos vamos a ir a Levítico capítulo 16, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo un poco más de la palabra. Capítulo 53 de Isaías, versos 1 en adelante, dice: ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades. ¿Fueron qué? Las que él cargó. Fueron nuestros dolores. ¿Fueron qué? Los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Verso 5, mira lo que dice: pero él fue traspasado, ¿por qué? No, dilo fuerte, ¿por qué? Nuestras rebeliones.
y aplastado, ¿por qué? Nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hoy aprovecho esta lectura y declaro en el nombre de Jesús, levanta tu mano, los que venían enfermos, los que venían sin paz, los que venían sin carga, al momento de escuchar la palabra de Dios, al momento de escuchar este mensaje, reciben sanidad en su cuerpo, en su mente, en su corazón, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llena sus vidas, sus mentes y sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Verso 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados ¿de quién? Tus pecados y los míos. ¿Quién puso sobre él los pecados de nosotros y los del mundo? Dios. Mira lo que sigue diciendo. Verso 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte, mira lo que dice el verso 10. Nota lo que dice. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Qué es lo que va a prosperar? No el plan. El buen plan del Señor prosperará. Verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Levanta tu mano y di: yo soy contado entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Alguien que pueda darle un fuerte aplauso a Dios por su palabra. Este capítulo 53 de Isaías fue escrito, póngame atención, 700 años antes de que Jesucristo muriera en la cruz de Calvario. 700 años antes de que esto se cumpliera al pie de la letra, ya Dios lo había planeado. ¿Sabes? Semana Santa es una festividad que muchos disfrutan, y muchos en la cultura occidental la celebramos. Algunos aprovechan para irse de vacaciones, otros probablemente no salen de viaje y se quedan a disfrutar la ciudad. Vaya que es linda nuestra ciudad cuando no hay gente, ¿cierto? ¿Cuántos disfrutan Guadalajara cuando está vacía? Gloria a Dios, Señor, que se vayan más seguido. Pero ¿a poco no? Lo que antes te tomaba hora y media en llegar, ahora en 20 minutos ya estás ahí, sin bronca. ¿A poco no se disfruta una ciudad bien relajada? Pero ya mañana llega el ajetreo. Que Dios nos agarre confesados. Pero ¿sabes? Semana Santa es una de las festividades más mal entendidas por muchas razones y por muchas personas. Mucha gente piensa que es la oportunidad para descansar, para tomar unos días de asueto, para irse de vacaciones, para visitar a la familia. Y está bien, no digo que eso sea malo o esté mal, pero sabes, Semana Santa va mucho más allá que eso. Otros consideran que Semana Santa es una actividad en el calendario de la liturgia religiosa, y que pues como somos de alguna manera religiosos, tenemos que celebrar esa festividad porque el calendario litúrgico así lo señala. Para otros tal vez Semana Santa no es otra cosa sino el pretexto para simplemente descansar, tomarse una taza de café, despertarse lo más tarde que se pueda, ¿verdad? Tipo 12, 1 de la tarde. Hay algunas personas que a esa hora se levantan, yo no lo puedo creer. O sea, yo no sé cómo le haces. A mí a las 6, 7 de la mañana ya la cama me pica, ¿no? Así me avienta. A veces yo digo: Señor, estoy de vacaciones, no me despiertes, quiero despertarme a las 11 y no puedo. Pero para muchas personas esa es la oportunidad. Pero déjame decirte algo. Semana Santa
El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos era el plan que Dios había determinado para la humanidad, para redimir a la humanidad y salvarlos de sus pecados. Pero no fue un plan a la ligera, ni fue un plan que solamente fue desarrollado a la y se va. Dios ya tenía en mente desde la creación del mundo, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3 que el hombre, por causa de su desobediencia, se vio desnudo, y entonces él quiso cubrir su desnudez y se hizo hojas, delantales o taparrabos, como los conocemos aquí, con hojas de higuera, y obviamente eso no fue suficiente para cubrir su desnudez. Y cuando Dios vio que el hombre había fallado, entonces fue Dios quien hizo algo para cubrirlos. ¿Para qué? Entonces lo que Dios hizo fue que tuvo que hacer un sacrificio, porque la Biblia dice que le quitó esos delantales de hojas de higueras y le puso pieles de animales. Pero para ponerle una piel de animal tuvo que haber un sacrificio, ¿cierto? Entonces, desde el inicio de la humanidad encontramos la historia de la redención, la historia de la expiación. Esa fue la razón por la cual Dios quedaba satisfecho cuando el pueblo de Israel en la antigüedad, después de que salió de Egipto y Dios estableció sus leyes en el monte Sinaí, Dios le ordena al pueblo de Israel que tenía que hacer sacrificios para que por medio de la sangre de los toros, de las ovejas, de los machos cabríos, entonces el pecado del pueblo quedara temporalmente cubierto. ¿Me estoy explicando? Era necesario entonces cada año hacer sacrificios para que los pecados del pueblo fueran cubiertos. Pero Dios quedaba satisfecho temporalmente, porque cada uno de esos sacrificios apuntaba al sacrificio perfecto que vendría a hacer Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Entonces, esto era un plan de Dios, amados. Lo que tú y yo estamos celebrando en Semana Santa no es otra cosa sino el plan de redención, el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad, para darnos salvación y vida eterna. Era un plan que Dios puso en marcha desde el principio de la creación, y aquí lo vemos 700 años antes de que Cristo se manifestara, pero lo vamos a ver mucho antes, por lo menos 1500 años antes. ¿Cuántos años? Híjole, son muchos años, ¿cierto? Porque Dios ya había pensado en redimir a la humanidad. Ahora, vayamos de Isaías capítulo 53, dejémoslo atrás, 700 años antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ahora posicionémonos en el año 33 aproximadamente. Algunos dicen que fue el año 30, 28, no hay mucho que se ponen de acuerdo los teólogos, pero aproximadamente en el año 33, cuando fue crucificado Jesucristo. Acompáñame entonces 33 años o 733 años después. Lucas capítulo 23, versos 13 al 25. Lucas capítulo 23, versos 13 al 25. Y aquí vamos a encontrar el juicio que le hacen a Jesús. Y vamos a ver cómo Isaías 53 comienza a tomar relevancia, comienza a tomar forma. Dice, verso 13: entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. Verso 14: y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. ¿Cómo lo encontró Pilato? Inocente. Verso 15: Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Aquí tenemos entonces el juicio que le estaban haciendo a Jesús, porque los fariseos de su tiempo querían crucificarlo por la predicación y por el alboroto que había causado en Jerusalén. Entonces, primero lo llevan a Pilatos, que Pilatos era el gobernador que había puesto el imperio romano sobre toda Judea, pero Pilatos lo analiza y no encuentra ningún mal en él, no encuentra ninguna falta, y lo manda a Herodes, que Herodes era el rey que el mismo imperio romano había puesto sobre Jerusalén para gobernar a los judíos. ¿Me estoy explicando?
Entonces, aquí está Jesucristo siendo juzgado por dos autoridades, tanto la autoridad general del Imperio Romano como la autoridad de su ciudad o de su país. ¿Me sigues? No pierdas ningún detalle, es importante. ¿Estás aquí? Ahora, mira lo que sigue diciendo. Dice que Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Exactamente lo que dice Isaías 53. No había hecho nada, era totalmente inocente. Verso 16. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Verso 18. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. ¿Suéltanos a quién? Ahora, vamos a aprender mucho al respecto. Vamos a aprender quién era Barrabás, pero más que quién era, qué era lo que representa. ¿Estás aquí? Ahora sigue diciendo. Verso 19. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por asesinato. O sea que era una fichita este Barrabás. Era un disidente, era un hombre que causaba revuelo, era un hombre que se había levantado en contra de la autoridad. ¿En contra de quién? Tanto de Roma principalmente como de Jerusalén. Y en su levantamiento había asesinado, había matado a una persona. Entonces Barrabás era un hombre, era un delincuente y estaba preso por sus crímenes. Y la sentencia de Barrabás era que iba a morir. Ese día iba a morir Barrabás en la cruz. Vamos, ¿estás conmigo? Iba a ser Barrabás sentenciado a muerte. Y dice el verso 20: Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Qué interesante, qué impresionante. Que la misma multitud que una semana atrás estaba gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, una semana después estaba gritando: crucifíquenlo. Qué bipolar la gente, ¿verdad? Santo Padre. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces, verso 24, Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba. Como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Ahora, entender esta parte de la escritura es a veces un poco complicado si no leemos toda la Biblia. Amados, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo, créemelo, estoy en contra de la gente que dice: yo nada más leo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no. No, si tú haces eso te estás perdiendo de mucho. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo son palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Quien dice: yo nada más leo el Nuevo Testamento y el Antiguo no lo leo, es como quien decide ver una serie y solamente ve el final de la serie, pero no ve el inicio. No tiene el cuadro completo. No saben por qué mató a fulano y no sabe por qué él está con ella y no sabe nada. Simplemente vio la película, vio la serie, pero no sabe cómo inició. No sé si me estoy explicando. Ok, ahora para comprender este pasaje, para comprender realmente lo que estaba ocurriendo, para ver cuál era el plan que Dios tenía desde antes de que todo esto ocurriera, tenemos que irnos a la Biblia y tenemos que encontrar en el capítulo 16, acompáñame con tu Biblia porque hoy vas a leer mucha Biblia. Capítulo 16 de Levítico. Y vamos a ver lo que realmente está ocurriendo aquí. Vamos a ver algo, escucha con atención, que Dios estipuló por lo menos 1500 años antes de que Jesucristo muriera. O sea, esto que te voy a leer aquí a continuación fue escrito, fue mandado por Dios 1500 años antes, y Jesucristo lo cumplió al pie de la letra. ¿Te das cuenta? Por eso es que, amados, híjole, como me dijo alguien por ahí, se requiere más fe para no creer que para creer. O sea, las evidencias históricas, bíblicas,
están aquí para decirnos que Jesucristo es quien dijo ser. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único camino al Padre. Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Alguien que diga amén a esto. Alguien que crea a esta verdad irrefutable. Capítulo 16 del Levítico. Vámonos a partir del verso 5. Hay mucho que aprender, pero nos vamos a ir, como dijo Jack el Destripador. Vámonos por partes. ¿Está listo? Verso 5. No lo voy a leer todo el capítulo, vamos a irnos partes por partes. Verso 5 dice: Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado. ¿Cuántos chivos? 2. Eran 2 chivos para una sola ofrenda, ¿va? No perdamos de vista estos detalles. Aarón debe de tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Verso 6. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Verso 7. Mira lo que dice. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Quiero que no pierda de vista este nombre, que es muy importante. ¿Estamos aquí? Verso 9. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo, fíjate, has estado citando la palabra y ni siquiera sabes qué es de la Biblia. El término chivo expiatorio viene de la palabra de Dios. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Y se lo adjudicaban a políticos y a gente, es el chivo expiatorio. No, es un término teológico, es un término bíblico. ¿Estás aquí? Y dice entonces, mira lo que dice: después harás un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Verso 9. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, ¿lo mantendrán con qué? Lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Nos brincamos rápidamente toda la escritura. En tu casa tú puedes leer todo el capítulo, pero vámonos al verso 15. Dice el verso 15: luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa del expiatorio, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Siguiente dice: mediante ese proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Vamos al verso 18. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor, tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Te recuerdo que lo que está describiendo aquí la palabra de Dios es el diseño que Dios le dio a Moisés del tabernáculo en el desierto. La Biblia dice que Israel salió de Egipto y cuando estaban en el desierto, Dios le dio instrucciones para levantar un tabernáculo, y ese tabernáculo estaba compuesto de 3 partes. ¿Cuántas partes? Esas 3 partes eran el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Está conmigo? La primera parte se llamaba atrio, la segunda parte era el lugar y la tercera parte era el lugar. Esto es un simbolismo del cielo, pero también de ti y de mí. Tú y yo tenemos atrio, tenemos lugar santo y tenemos lugar santísimo. Nuestro atrio es nuestro cuerpo, nuestro lugar santo es nuestra alma, y el lugar santísimo, el lugar en donde nos conectamos con Dios, es nuestro espíritu.
¿Está aquí? En el atrio, amados, el pueblo podía entrar. El pueblo podía llegar y podía ver lo que había en el atrio. Ellos podían estar junto con los sacerdotes. Era el lugar en donde el sacerdote recibía al pueblo para las ofrendas por el pecado, para los sacrificios. Pero luego, después de que tomaban los corderos y los animales, el sacerdote entraba al lugar santo. ¿A dónde entraba? En el lugar santo había un lavacro de bronce, había varios utensilios, pero principalmente estaba la mesa del sacrificio. Era un altar que tenía 4 cuernos, 4 esquinas. Y en ese lugar se ponía el sacrificio, se ataba por sus extremidades y ahí se sacrificaba para el Señor. ¿Está conmigo? Pero había el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era una caja que dentro de esa caja contenía 3 cosas, que era la ley de Moisés, el maná del desierto y la vara de Aarón. ¿Me sigue? Pero tenía una tapa, era la tapa del propiciatorio, y estaba custodiada por 2 querubines, 2 ángeles con sus alas cubrían la tapa de tal modo que nadie pudiera ver dentro. Vamos, ¿me estoy explicando? ¿Están aquí o no? Todos estos detalles son tan importantes para entender qué fue lo que hizo Jesús realmente en la cruz del Calvario. ¿Me sigues acá? Entonces, lo que dice la Biblia, amados, quiero que ponga atención. El pueblo de Israel venía y presentaba sus ofrendas, sus holocaustos al sacerdote porque había pecado. ¿Cuántos saben que pecamos todos los días? Levante su mano. Imagínate si estuviéramos en el viejo pacto, tendríamos que sacrificar bueyes y animales a cada rato por nuestros pecados. No, hombre, el rastro nos quedaría chico, ¿cierto o no? Por la cantidad de sacrificios que tendríamos que ofrecer. ¿A poco no? Entonces, eso era lo que hacía el sacerdote. A eso se dedicaba año tras año. Pero una vez al año, ¿cuántas veces? Una vez al año era este acontecimiento de Levítico 16. Una vez al año, ¿cuántas veces? El sacerdote tomaba y hacía una ofrenda de expiación por su pecado, pero también una ofrenda por el pecado de todo el pueblo, para que con ese sacrificio, que era representado por 2 chivos, pero uno era sacrificado y el otro era dejado vivo, entonces sacrificaba al chivo, pasaba detrás de la cortina, es decir, al lugar santísimo, y en el lugar santísimo ofrecía la sangre del chivo que había muerto. ¿Me sigues? Vamos, vincúlalo con lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, todo esto, amados, es una sombra y figura de lo que habría de venir. 1500 años antes, Dios había dispuesto la manera en cómo iba a ser el sacrificio. Obviamente los israelitas lo hacían cada año porque la sangre de los machos cabríos solamente cubrían temporalmente el pecado. Pero cuando Cristo vino, Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ya no es necesario hacer sacrificios de animales, porque un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, fue suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. Dios quedaba temporalmente satisfecho con estos sacrificios de animales, porque Dios miraba a futuro, miraba el sacrificio de su propio Hijo. ¿Me estoy explicando acá? Vamos, ¿estás aquí conmigo? Entonces lo que ocurría es que después de que tomaban a un chivo, eran 2 chivos realmente, y ojo con esto, aquí viene lo interesante. ¿Está listo? Tenían que tomar a 2 chivos, pero realmente esos 2 chivos representaban una sola ofrenda. Era una sola ofrenda, aunque tomada por 2 chivos. ¿Por qué? Dice la Biblia que le traían del pueblo 2 chivos. Tenían que ser exactamente iguales, tenían que parecerse, tenían que ser semejantes, tenían que tener casi las mismas marcas, tenían que ser similares, iguales, porque cualquiera de los 2 podía ser el chivo que iba a ser sacrificado o el chivo expiatorio. ¿Está conmigo? No podían ser cualquier tipo de chivos, tenían que ser iguales.
Porque cualquiera de los dos, por sorteo, ¿cómo era ese sorteo? No sabemos. No sé si era un chimpampú, ¿cómo se dice? Chimpón papas, chiraspelas. No sé si aventaban un volado o el urim y el tunim, no sé. Pero la Biblia dice que hacían un sorteo. Pero el chivo que quedaba sorteado para ser sacrificado tenía que ser exactamente igual que el chivo que quedaba sorteado para ser puesto en libertad. ¿Me sigues? ¿Por qué era esto así, amados? Porque un solo chivo no podía morir y vivir al mismo tiempo. Wow. No sé si me estoy explicando. Vamos, no sé si, lectores de la Biblia, teólogos que están acá, no sé si me estoy explicando. ¿Por qué tenían que ser dos chivos iguales e idénticos? Porque no podía un mismo chivo morir y luego resucitar para vivir y cargar con él el pecado. No sé si me estoy explicando. Pero Jesucristo, Él fue no solamente el sacerdote que ofreció el sacrificio, sino Él fue el chivo expiatorio. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Vamos, solamente Él pudo ser, nadie más. Ahora, ¿qué hacía? Ojo con esto. Salía después de haber sacrificado al chivo consagrado al Señor, venía al lugar santo en donde estaba el altar de bronce. ¿Por qué altar de bronce? Porque el bronce en la Biblia es símbolo de juicio. ¿Es símbolo de qué? Por eso en ese altar de bronce se sacrificaban a los animales como trayendo el juicio del pecado. En vez de que cayera sobre la persona, caía sobre el animal. Y dice que ese altar de bronce tenía 4 cuernos. ¿Cuántos cuernos? 4 cuernos, uno en cada esquina. Era como un tipo rectángulo y ahí se ponía el animal, o un tipo cuadrado. Tenía los 4 cuernos que salían hacia las 4 esquinas. Y esto, amada familia, representan los 4 puntos cardinales de la tierra. Es decir, Dios mirando la restauración de Israel, mirando la redención de Israel, Él estaba pensando en que el sacrificio del Mesías, el sacrificio de Jesús, iba a alcanzar los 4 puntos cardinales de la tierra. No hay posibilidad de que ninguna persona quede fuera de la salvación. Todo el mundo es salvable, aunque no todos son salvos. ¿Me sigues? ¿Estás aquí o no? Por eso era el altar de bronce. Por eso las 4 esquinas, representando que ese sacrificio era para todo el mundo. ¿Y qué era lo que hacía? Después de que traía la sangre del cordero, la sangre del chivo que era sacrificado, entonces, una vez que purificaba el altar, la mesa del sacrificio, y al pueblo y el lugar santo, entonces, solo entonces, tomaban al chivo vivo. Lo tomaba el sacerdote. Pon atención a esto. Ponía sus 2 manos sobre el chivo y entonces confesaba todos los pecados de Israel y los transfería simbólicamente sobre la cabeza del chivo. ¿Estás aquí? Y una vez que hacía eso, ese chivo no era sacrificado. Ese chivo era tomado por una persona que había sido previamente seleccionada. Lo tomaba el chivo vivo y entonces lo sacaba al desierto, lo sacaba fuera del campamento, lo llevaba a un lugar lejano y allá lo dejaba olvidado. De tal modo que cuando el hombre que había sido designado para hacer esa tarea regresaba al campamento de Israel, cuando Israel veía que ese hombre regresaba con las manos vacías, regresaba sin el chivo que habían enviado de manera expiatoria, cuando Israel veía que ese hombre regresaba, todo Israel tenía fiesta, porque decía: Dios se ha llevado lejos, muy lejos nuestros pecados. Así como el oriente está tan lejos del occidente, de la misma manera Dios alejó todos nuestros pecados. Y era un tiempo de júbilo y de celebración, porque en ese momento Israel había quedado totalmente limpio de todos sus pecados. Vamos, alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios. Pero aquí surge el conflicto teológico, porque dice la Biblia que ese segundo chivo, el chivo expiatorio, era llevado al desierto a Azazel. ¿A quién? Y por muchos años los teólogos y eruditos han debatido sobre qué es esto, qué representa, qué significa. Inclusive, amados, hay una creencia y hay una idea de que Azazel es un demonio.
Mucha gente dice es que Azazel realmente representa un espíritu maligno. Azazel representa a Satanás o el diablo. Pero amados, pensar de esta manera y pensar que se hacía un sacrificio para Dios y otro sacrificio para el diablo, créemelo, no es pensar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo: el diablo, el enemigo, no tiene nada en mí. Yo no tengo nada que ver con él. Entonces, ¿en dónde se introdujo esta idea, Sandy? ¿En qué momento la gente creyó y cuando lee a Azazel piensa que es un demonio? Bueno, ocurrió justo después de la deportación de los judíos a Babilonia. Judíos en Babilonia estuvieron 70 años y en 70 años los judíos aprendieron un montón de las tradiciones y un montón de las costumbres de los babilónicos. Entre ellos aprendieron artes mágicas, entre ellos aprendieron hechicería, entre ellos aprendieron el zodiaco, y de ahí 70 años después de haber sido exiliados a Babilonia, los judíos regresaron con un pensamiento y traían la cábala, una mezcla entre la Torá y la superstición. ¿Estás aquí? Vamos, estamos aquí. Y muchos judíos comenzaron a introducir un montón de ideas erróneas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Me sigue? Por eso es que hay mucha gente que cree en un montón de cosas. ¿Cómo es posible que cree en Dios y también en los santos al mismo tiempo? ¿Cómo es posible que cree en Dios y cree en la muerte o adoran a la muerte al mismo tiempo? Entonces, Azazel, amada familia, no es un demonio, no es un espíritu, no es un ser personal. Vamos a ver lo que dice realmente, lo que significa Azazel. La palabra Azazel figura en la Biblia, solamente en la Biblia 4 veces. ¿Cuántas veces? Y solamente lo vas a encontrar en Levítico 16. Fuera de este capítulo no lo vas a encontrar más en la Biblia. Lo vas a volver a leer en los escritos apócrifos, especialmente en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, que fue un escrito posterior al canon del Antiguo Testamento, en el libro de Enoc se enseña que Azazel fue un ángel que sedujo a los hombres y que les enseñó las artes mágicas. Pero eso es lo que dice el libro de Enoc, un libro apócrifo, un libro que no está dentro del canon bíblico. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, ojo con esto. La palabra Azazel solamente se ve 4 veces en la Biblia. Ahora, Azazel significa, pon atención acá, significa separación, significa alejamiento o el que aleja. Azazel también significa enviado o emisario. Esto entonces nos ayuda a comprender que el chivo expiatorio realmente era un chivo enviado. ¿Era un qué? Enviado. ¿Enviado para qué? Para llevar sobre él las cargas, las culpas y el pecado del pueblo. ¿Quién dice en la Biblia que fue enviado para cargar con el pecado de la humanidad? Vamos, ¿quién? Vamos, no escucho quién. Amados, Jesucristo es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios para traer salvación y vida eterna. ¿Alguien puede exaltar y glorificar el nombre del Padre por esto? Entonces, eran 2 chivos, pero realmente era una sola ofrenda. Y estos 2 chivos representan a la misma persona, representan a Jesús, el Mesías. ¿Está claro esto entonces? La próxima vez que leas capítulo 16 de Levítico, no vengas conmigo y me digas: pastor, es que ahí está el demonio Azazel. Pastor, Azazel me está persiguiendo. No. Fueron los tacos que te cenaste en la noche. Puede ser otro demonio, pero no. Azazel significa emisario, enviado, el que se lleva los pecados. ¿Decimos amén a esto? Entonces, ahora ojo con esto. Algunos eruditos creen que se refiere a un ser personal o un demonio. Otros piensan que es el acto de enviar. Y otros piensan que es el lugar a donde era enviado. Entonces, son 3 cosas que los eruditos piensan, pero evidentemente no era un demonio, porque ninguna ofrenda, amados, pongamos atención a esto, no había en la Biblia, no hay en la Escritura que tú y yo se nos ordene hacer algún tipo de ofrenda a ningún demonio. Hello, estamos aquí. Por eso es que el Día de Muertos, por eso es que el día de Halloween, cuando nos invitan a hacer ofrendas, amados,
Cuidado con eso, porque en la Biblia jamás se nos indica que hagamos ningún tipo de ofrenda a nadie más. ¿Decimos amén a esto? ¿Nos queda claro? Sí, ahora, ya pusimos los puntos sobre las is. Todo esto era necesario para poder regresar al capítulo 23 de Lucas. ¿Ya te aburrió? ¿Estás aprendiendo algo? Ok, volvamos al capítulo 23 de Lucas. En el capítulo 23 de Lucas encontramos cómo el Cordero de Dios, Jesucristo, vino a redimir a la humanidad. Ese día el ejército romano había dispuesto crucificar a 3 hombres, pero solo se nos dan detalles de uno en especial, del que iban a intercambiar en lugar de Jesús. Los detalles de este acontecimiento también están en Mateo capítulo 27 versos 15 y 16. Mira lo que dice Mateo 27 versos 15 y 16. Ahora bien, en cada fiesta, ¿en cada qué? O sea, cada año, diga conmigo, cada año. Ojo con esto, los detalles son impresionantes. En cada año, en cada fiesta, el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Entonces, posicionémonos 1500 años después. Jesucristo viniendo, siendo juzgado por Poncio Pilato y por Herodes y por el Sanedrín. Había al mismo tiempo un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Y el gobernador, según la tradición, dice otra traducción y dice otra parte de la escritura, según ¿la tradición de quién? De los judíos. Era tradición una vez al año soltar a un preso. Y en esta ocasión, amados, el preso que estaba ahí, que iba a ser sentenciado a muerte, porque como ya vimos en Lucas 23, era un sedicioso y un asesino. ¿Está conmigo? Él estaba dispuesto, o sea, lo habían dispuesto para ser sacrificado, para crucificarlo. Pero resulta que el pueblo no quiso que mataran a Barrabás y en su lugar mataran ¿a quién? A Jesús. ¿Estás conmigo? Vamos, ¿ves la imagen? 2 chivos, un solo sacrificio. ¿Lo miras o no? Donatella, ¿lo estás viendo? ¿Cuántos están aprendiendo algo ese día? A ver, levanta su mano. Ahora, ojo con esto. No solamente Barrabás era un sedicioso y un asesino. Además, según la tradición y la historia, Barrabás era muy parecido a Jesús. Tendría aproximadamente la misma edad, 30 a 33 años. Y si leímos bien en Isaías 53, la Biblia dice que no le íbamos a ver a Jesús hermosura física, para que no lo deseemos. ¿Te das cuenta? O sea, cómo toda la Biblia cuadra perfectamente, amados. Y luego, ojo con esto. ¿Cómo se llamaba este hombre? Aquí iban a crucificar, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Ahora, otros escritos tardíos, especialmente en el Evangelio de Mateo, dan el nombre completo de Barrabás. Barrabás, según la historia, se llamaba Jesús Barrabás. ¿Cómo se llamaba? Ahora, en ese tiempo, en el tiempo del primer siglo, inclusive 2, 3 siglos antes y 2, 3 siglos después, el nombre de Yeshua era muy común en Israel. El nombre de Yeshua era como hoy el nombre de José, el nombre de José Luis o Luis, el nombre de Omar o Daniel, de Martín. Son nombres muy, ¿cómo? No corrientes. ¿Qué es eso? No. Son nombres muy comunes. Ahora, ojo con esto, Donatella. Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. O sea, Yeshua Barrabás. Mientras que Jesús era Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Me sigue o no? No pierda de vista Levítico 16. Ojo con esto. El nombre de Barrabás significa, Paco, escucha, Bar Abba, hijo del Padre. Hijo del Padre.
Y Jesucristo era hijo de Dios, es hijo de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo sé que ya lo hice bolas. A lo mejor ya como que brinca la tablita, yo ya la brinqué, 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6. Quiero que sea bien honesto conmigo. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Levante su mano, sea honesto. ¿En cuántos dicen, no, pastor, yo no entiendo nada? Te hace falta leer la Biblia. Vente al seminario, ahí explicamos más a detalle esto. Escucha esto. Barrabás era Yeshua Bar Abba, Jesús, hijo del Padre. Mientras que Jesucristo era Jesús, hijo de Dios, Jesús, hijo de David. Entonces, aquí encontramos la tipología, amada familia, del chivo sacrificado y del chivo expiatorio. Aquí en Lucas capítulo 23 vemos cómo se está confirmando Levítico capítulo 16 y cómo desde 1500 años atrás ya Dios había planeado todos estos detalles para que el Hijo de Dios muriera en lugar del Hijo del Hombre. Por eso es que Jesucristo murió en mi lugar y Jesucristo murió en tu lugar, porque tú y yo éramos Barrabás, el hijo del Padre. Tú y yo, todos aquí venimos de un Padre, pero Jesucristo, que es hijo de Dios, decidió tomar tu lugar y mi lugar para morir en una cruz y darnos salvación y vida eterna. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Wow. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, amados, créemelo, no hay manera de que la gente dude de la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Se requiere más fe para no creer que para creer. ¿Sí o no? Amados, con tanta evidencia bíblica, con tanto fundamento histórico, ¿cómo es posible que la gente siga sin creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús? Semana Santa no se trata de una religión. Semana Santa no se trata de una festividad litúrgica. Semana Santa no se trata de conmemorar un hecho histórico solamente. Semana Santa se trata del plan redentor de Dios por la humanidad. Semana Santa se trata del amor del Padre a toda la humanidad. No podemos pasar por alto este hecho. Vamos, dáselo fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. En el Antiguo Testamento, Dios estipuló 2 chivos para el sacrificio. Era el mismo sacrificio representado en 2 elementos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo fue al mismo tiempo quien murió, pero también quien se llevó nuestros pecados lejos, muy, muy lejos. Y ahora, por medio de su resurrección, tú y yo tenemos salvación y vida eterna. ¿Qué ocurrió cuando Cristo murió en la cruz de Calvario? Lo que por miles de años no podía pasar con el sacerdote. El sacerdote no podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió, justo en el momento en que estaba pronunciando las palabras tetelestai, consumado es, en ese momento el velo del templo se rasgó de abajo hacia arriba, se rompió, y ahora ese velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios ha sido quitado, y ahora tú y yo podemos entrar confiadamente, sin necesidad de ningún sacrificio, sin necesidad de ningún sacerdote, porque ahora tú y yo hemos sido hechos sacerdotes para nuestro Dios y podemos entrar al lugar santísimo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Alguien que le exalte y le glorifique por eso. Vamos, exáltale, ponte en pie con nosotros. Quiero que te pongas en pie, por favor. Vénganse, chicos de la alabanza, ayúdenme. Jael, Gigi. Ahora entiendes cuando Cristo dijo, escucha, cuando Jesucristo dijo, no he venido a abolar la ley, a abrogar, no he venido a quitar, más bien, la ley, sino que he venido a cumplirla.
Amada familia, Cristo vino a cumplir todos los detalles de la ley. Y en este pasaje, en este momento en donde el chivo expiatorio era ofrecido, Cristo lo cumplió al pie de la letra. Ahora yo quiero preguntarte algo. Después de escuchar este mensaje, ¿todavía dudas de que Dios tenga un plan perfecto para ti? Después de que Dios ha creado un plan perfecto para toda la humanidad, un plan que fue preparado y diseñado desde antes de la fundación de los tiempos para bendecir al ser humano, y aún así dudas de que Dios tenga un plan perfecto para ti. Señoras y señores, a mí no me queda ninguna duda. Si Dios fue capaz de planear con tanto detalle cada uno de los elementos del plan redentor para la humanidad, ¿por qué dudaría que Dios tiene cuidado de cada detalle del plan de Dios para mi vida? Ay, no sé si me estoy explicando. Vamos, no sé si estás comprendiendo el mensaje este día. Amada familia, no dudes del plan perfecto de Dios para tu vida. Así como Dios desarrolló un plan perfecto para la humanidad, de la misma manera Dios desarrolló un plan perfecto para ti. Eso es razón suficiente para confiar y creer que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Vamos, alguien que exalte y glorifique su nombre. Exáltalo. Ahora, no termina ahí la cosa, amados. No termina ahí la cosa. Me encanta porque después de que el chivo expiatorio era escogido, después de que por medio de las suertes que se echaban, se escogía ese chivo, y la Biblia dice que había un hombre que había sido designado. ¿Había sido qué? Ojo con esto. Había un hombre designado para tomar a ese chivo y llevarlo al desierto. Había un hombre de entre todo el pueblo que había sido elegido para tomar al chivo expiatorio y presentarlo y llevarlo fuera del campamento. ¿Estás aquí? Checa esto. En Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, wow, me impresiona lo que dice. Juan capítulo 17, verso 12, palabra de Dios para todos. Dice: mientras estuve con ellos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba preparado, el hombre que estaba destinado, el hombre que estaba escogido para la destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice en las Escrituras. Amada familia, Judas Iscariote fue el hombre designado para tomar al chivo expiatorio y sacarlo al desierto. Era la voluntad de Dios que Judas cumpliera este acto. No era la voluntad de Dios que Judas se ahorcara. Esa fue elección personal de él. Pero lo que sí fue elegido desde la eternidad es que Judas fuera quien llevara a este chivo al desierto, que llevara a Jesús con el Sanedrín. Si Judas hubiera leído un poco más la Biblia, te aseguro que no se hubiera suicidado, porque Judas hubiera visto: wow, Dios me eligió para esto. No estuvo chido, pero era parte del plan. Ahora regreso con gozo y regocijo al campamento a decirle: he cumplido con la parte que a mí me corresponde. Ahora vengo y formo parte del pueblo de Dios. Amada familia, probablemente el plan que Dios está preparando para ti, a lo mejor tú dices: híjole, eso no está muy chido. Déjame decirte algo. La Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme a aquellos que en su propósito hemos sido llamados. Así que no te sientas mal si has fallado, si la has regado, si has dicho: pastor, ¿por qué pasó esto? Yo servía en la iglesia, yo hacía esto, yo hacía el otro. No importa, siempre hay oportunidad para regresar y regresar a los brazos de papá, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y hizo posible el camino abierto al Padre por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Al mirar tu cruz, yo soy libre.
Centro Cristiano Amigos.